Nuestro proyecto está basado en estrategias que se puedan aplicar y sean fáciles dentro del entorno de la educación inicial en nuestro cantón y que se puedan ejecutar y que los niños tengan un buen aprendizaje. A continuación, voy a dar paso a cada uno de nuestros integrantes que expondrá cada uno de los componentes que se llevaron a cabo en este proyecto. Muy buenas tardes, estimada docente. Yo voy a hablar acerca de los tipos de evaluación que se van a implementar en nuestro proyecto. Como primera evaluación tenemos la evaluación diagnóstica. Esta se va a dar en lo que son dos sesiones. La técnica que se va a usar va a ser la observación, conversación guiada. El instrumento que se va a utilizar va a ser el registro de observación y una lista de cotejo. Luego tenemos lo que es la evaluación formativa. Esta se la va a dar entre 3 a 8 sesiones. La técnica a utilizar va a ser la observación sistemática y la retroalimentación. Como instrumento de evaluación se va a utilizar lo que es una lista de cotejo, escala descriptiva y registro anecdotario. Como evidencia se va a utilizar lo que es narraciones, dramatizaciones, cuento colectivo y participación de los estudiantes. Y por último tenemos la evaluación sumativa, que esta se va a realizar entre 9 y 10 sesiones. La técnica a utilizar va a ser observación del desempeño, exposición oral. Los instrumentos a utilizar van a ser rúbrica, ficha de observación e informe final. Y por último tenemos que, como evidencia de esta evaluación sumativa, se van a usar lo que son festival de cuentos, presentación oral y portafolio de evidencias. Gracias. Bueno, como segundo punto tenemos los criterios de evaluación del proyecto. Eh, en la diapositiva podemos observar que está la participación oral activa, la expresión oral clara y fluida y la comprensión de la narración de los cuentos. Los instrumentos utilizados son la ficha, el registro de observación, lista de cotejo, rúbrica de evaluación y ficha de informe final. Em, Como primer punto tenemos luego de que fue la participación oral, donde se evaluó a los niños que participaron en en las conversaciones de los cuentos, dramatización. En el segundo de la expresión oral clara y fluida, estamos observando que los estudiantes se comunicaron con mayor seguridad y utilizando un vocabulario adecuado. En el tercer punto fue la comprensión y la narración de los cuentos, verificando que los niños comprendían las historias y pudieran contarlas con sus propias palabras. Para evaluar tenemos los aspectos que utilizamos en diferentes instrumentos como ya les indiqué, la lista de cotejo, el registro de observación, la rúbrica y la evaluación. Como tercer componente, vamos a hablar acerca de los instrumentos de evaluaciones. En sí, dentro de nuestro proyecto, ¿cuál es la finalidad de los instrumentos de evaluaciones? Es evaluar conforme es la evolución que tiene el niño. En el primer punto, todo docente siempre empieza con el registro de observación, ya que este es el primer instrumento aplicado en las actividades iniciales que nosotros vayamos a proyectar. En sí, se ejecutó en la actividad conversamos con los animales, sobre los animales, perdón. ¿Cuál fue la finalidad? Fue registrar el comportamiento espontáneo de cada niño mientras participaba mediante las conversaciones guiadas por el docente. Como segundo punto tenemos la lista de cotejo. Este instrumento se aplicó en las actividades de exploración y descripción de imágenes, especialmente en qué ve una imagen, qué observan, qué pueden decir acerca de la imagen. El propósito de este es verificar que cada estudiante cumpla determinados indicadores previamente establecidos, ¿no? Como tercer punto, nosotros tenemos la rúbrica de evaluación.
que este fue el principal instrumento utilizado, ya que de esta manera nosotros evaluamos al niño y al final nosotros podemos dar un puntaje, ya que se da de manera cualitativa, si el niño lo logró o no cumplió con los objetivos desarrollados dentro de nuestro proyecto. También, como anteriormente lo mencionaron los compañeros, nosotros también manejamos un portafolio de evidencias en donde se iban a quedar como pruebas de todas las actividades que se desarrollaron. ¿Por qué nosotros utilizamos todos estos instrumentos? Cada registro de observación, cada lista de cotejo, cada rúbrica en sí tiene su función específica. Entonces, esto conlleva a que nosotros al final de cada proyecto podamos tener de manera más objetiva cuál es la evolución que ha tenido cada estudiante. En la siguiente diapositiva, ustedes podrán observar la rúbrica de evaluación. Como primer indicador tenemos la participación oral de cada niño, qué fluidez verbal él ha tenido acerca del vocabulario. Y como por último tenemos la comprensión del cuento. Cada uno de esta rúbrica tiene un indicador como excelente, en proceso o si requiere apoyo. En cada uno ustedes pueden observar cuáles son los indicadores que tienen, como que si participa con entusiasmo y seguridad, participa con poca seguridad o participa únicamente con ayuda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra rúbrica? En sí es el fortalecimiento de cada niño mediante nosotros podamos valorar los criterios de cómo el niño sí ha logrado el objetivo de hablar con claridad, de hablar con fluidez, su pronunciación, la secuencia del relato de cuentos y más que todo la participación que dentro de nuestro proyecto se ha conseguido. Gracias. Entre la descripción de resultados tenemos en cuanto a los logros alcanzados, se evidencia una participación mucho más activa en los estudiantes durante estas actividades. Al inicio del proyecto, algunos niños no respondían únicamente de una manera directa. Sin embargo, a medida del desarrollo, las sesiones comenzaron a intervenir de una manera muy voluntaria, esperando una experiencia con una mayor seguridad. Asimismo, se observó el incremento significativo del vocabulario, la fluidez verbal y los niños que incorporaron nuevas palabras aprendidas a través de lo que son los cuentos y las canciones y las demás actividades literarias. Otro aspecto importante fue el fortalecimiento de la confianza, hablar al frente al grupo. Poco a poco los estudiantes fueron perdiendo el miedo a participar, mostrando mayor seguridad a responder preguntas. Y respecto a las dificultades encontradas, es que durante estas actividades algunos estudiantes manifestaron timidez e inseguridad al momento de expresarse oralmente. También se evidenció diferencias del ritmo de aprendizaje, ya que mientras algunos niños participaban con facilidad, otros necesitaban una mayor orientación. En la relación con el nivel del cumplimiento de los objetivos, se puede afirmar que los resultados fueron muy satisfactorios y que se logró fortalecer lo que es la expresión oral mediante la utilización de la literatura infantil como recurso pedagógico, favoreciendo el desarrollo de las habilidades comunicativas y el crecimiento del vocabulario. También como la confianza para expresarse de una manera más activa. Además, se cumplieron las etapas propuestas en este proyecto de diagnóstico inicial hasta la aplicación de una estrategia de evaluación de resultados. Esto se evidenció en las actividades, implementando la contribución de una manera positiva en el desarrollo integral de los niños y niñas. Dentro de este proceso que hemos realizado en el proyecto, nuestro cierre está vinculado a que estas propuestas van a fortalecer la continuidad del proceso comunicativo y ampliar los espacios de prácticas desde más allá de la. Muchas gracias.